¿Qué sucede en el preciso instante en que un avión deja de ser una máquina de vuelo y se convierte en un espectro, una mancha que se desvanece del radar sin dejar rastro? El cielo, vasto e indiferente, guarda secretos que nos quitan el sueño. Son historias de vuelos que se perdieron en la nada, solo para reaparecer décadas después, o de formas tan extrañas que desafían la ciencia. Hoy, nos adentraremos en el lado más oscuro de la aviación para desenterrar los casos más escalofriantes de vuelos fantasma. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos se alzaron en el aire para un ejercicio de entrenamiento rutinario. Lo que debía ser un simple vuelo de 3 horas se convirtió en una pesadilla. El líder del escuadrón, Charles Taylor, informó por radio con una voz llena de pánico: "Todo está mal. Ni el compás ni el giroscopio funcionan. No puedo ver la Tierra". Mientras las comunicaciones se volvían cada vez más erráticas, los controladores en tierra podían escuchar las voces de los pilotos de la tripulación gritando y discutiendo sobre qué dirección tomar. En una de las últimas transmisiones, se escuchó a Taylor gritar: "Oh no, se siente como si nos dirigiéramos a la perdición, al infierno". Y entonces, el silencio. Pero lo más escalofriante fue lo que sucedió después. Un hidroavión de rescate con 13 hombres a bordo fue enviado para encontrarlos. Pero el rescate se convirtió en un segundo misterio. En las últimas comunicaciones, el piloto del avión de rescate informó de extrañas interferencias en su radio, y luego también él se desvaneció. La búsqueda que siguió fue la más grande de la historia en ese momento, pero ni un solo rastro de los 6 aviones o sus 27 tripulantes jamás fue encontrado. El vuelo 19 se convirtió en una tumba invisible en el mar, el primer y más siniestro fantasma del Triángulo de las Bermudas. Un lugar donde los aviones no se estrellan, sino que simplemente dejan de existir. Caso 2. El vuelo 401 de Eastern Airlines. La maldición de los Everglades. Este no es un caso de desaparición, sino una historia de un avión que no solo se estrelló, sino que también regresó para acechar a los vivos. El 29 de diciembre de 1972, el vuelo 401 de Eastern Airlines se estrelló en los pantanos de los Everglades de Florida, matando a 101 personas. La causa del accidente fue tan simple como aterradora. La tripulación se distrajo por completo, tratando de arreglar un pequeño foco quemado del tren de aterrizaje. Desconcertados por el problema, no se dieron cuenta de que el avión perdía altitud lentamente hasta que golpearon el agua. Los equipos de rescate trabajaron días para recuperar las partes del avión, y algunas de ellas se reutilizaron en otros aviones de la misma aerolínea. Y entonces, la pesadilla comenzó. Los tripulantes y pasajeros de esos vuelos comenzaron a ver apariciones. La más recurrente era la del capitán Robert Loft y el ingeniero de vuelo Don Repple. Se les veía sentados en sus viejos asientos, con sus uniformes pálidos y rotos, advirtiendo de fallos a los pilotos. En un vuelo, una azafata vio a Don Repple sentado en la cocina, y él le advirtió de un peligroso sobrecalentamiento en un circuito eléctrico, salvando la nave de un incendio inminente. Las apariciones eran tan frecuentes y aterradoras que las tripulaciones se negaron a volar en esos aviones. La gerencia de Eastern Airlines, alarmada, ordenó la retirada de todas las partes del vuelo 401. El avión se negó a morir, y sus fantasmas se convirtieron en una advertencia eterna de que algunas tragedias están destinadas a repetirse. Caso 3. La estrella de la nieve. El mensaje oculto de la muerte. En la década de 1940, la cordillera de los Andes era una de las rutas aéreas más temibles del mundo.
En 1947, el avión Stardust de British South American Airways se acercaba a su destino en Chile cuando envió un último mensaje de radio, una palabra en código Morse. No era un Mayday ni una señal de problema, sino una sola y enigmática palabra: STENDS. Luego, silencio. La palabra fue un misterio para los controladores en tierra y los investigadores que intentaron resolver su significado. Pero la búsqueda fue inútil. El avión se perdió en la inmensidad de los Andes y la palabra Stendek se convirtió en un símbolo de la tragedia sin resolver. Durante 50 años, la gente teorizó sobre lo que podría significar. ¿Un anagrama? ¿Un error de transcripción? El misterio parecía destinado a quedar sin respuesta. Hasta que, en el año 2000, 2 escaladores encontraron restos del avión en un glaciar. La evidencia indicaba que el avión se había estrellado a una velocidad tan alta que el impacto fue casi instantáneo, y la avalancha de nieve y hielo lo cubrió al instante. Pero el significado de Stendek nunca se resolvió del todo. Una de las teorías más oscuras sugiere que el piloto, desorientado, creyó que el avión se estaba moviendo hacia atrás debido a una tormenta. Y Stendek era su último intento de comunicarse, invirtiendo la palabra descent, descenso. Caso 4. Amelia Earhart, la desaparición en el fin del mundo. En 1937, la legendaria piloto Amelia Earhart se embarcó en su último y más ambicioso vuelo, un intento de circunnavegar el globo. Pero en el último tramo de su viaje, su avión, un Lockheed Electra, desapareció. Sus últimas comunicaciones de radio, escuchadas por barcos y estaciones en tierra, se volvieron cada vez más desesperadas. Su voz, llena de estática, decía: estamos en la línea de 157.0, 157.0. Luego silencio. La búsqueda fue una de las más grandes de la historia, pero el avión se perdió. Las teorías son un tormento. ¿Se estrelló en el mar, hundiéndose sin dejar rastro? La teoría más aceptada hoy es también la más cruel, que sobrevivió a un aterrizaje forzoso en una pequeña isla deshabitada llamada Nikumaroro, donde poco a poco murió de sed y hambre. Décadas de expediciones han encontrado restos óseos que se cree que le pertenecieron a ella, un fragmento de la botella de su licor favorito e incluso la cremallera de su chaqueta, pero nunca la prueba definitiva. El misterio de Amelia Earhart es el de un fantasma que se niega a ser encontrado, atrapado en un purgatorio en una isla remota hasta el final de los tiempos. Caso 5. Vuelo 370 de Malaysia Airlines. La desaparición perfecta. Voz en off. Este caso es el más frío y siniestro de todos, porque no se trata de una falla mecánica o de un error humano, sino de un acto deliberado y calculador. El 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777 con 239 personas a bordo, despegó de Kuala Lumpur con destino a Beijing. Pocas horas después de iniciar su ruta, un misterioso acto en la cabina apagó los transpondedores del avión, haciendo que desapareciera del radar civil. La aeronave luego se desvió de su curso, volando en silencio por un lapso de 7 horas. Lo único que nos dejó fue una serie de pins o apretones de manos digitales, un rastro que mostraba que el avión continuó volando hacia el vasto Océano Índico. La falta de comunicación, la ausencia de una señal de auxilio y la naturaleza premeditada del acto hacen que este sea el mayor enigma de la aviación del siglo XXI. ¿Quién lo hizo y por qué? El misterio del MH370 es el de un fantasma moderno, una máquina gigante que se escondió del mundo y nunca más se le volvió a ver, llevándose consigo la verdad de su destino. Caso 6. Vuelo 739 de Flying Tiger Line. La noche del destello.
Voz en off. Este caso es tan perturbador porque no hay nada que encontrar. El 16 de marzo de 1962, el vuelo 739 de Flying Tiger Line, un avión de transporte militar que llevaba a 93 soldados y 3 tripulantes, despegó de la base aérea de Guam. Su vuelo transcurrió con normalidad hasta que en medio de la noche sobre el Océano Pacífico, un petrolero liberiano vio un gran destello en el cielo. Unos instantes después, vieron 2 luces de menor intensidad, como si fueran los motores, cayendo rápidamente hacia el agua. La tripulación del petrolero informó de la explosión y de que el avión desapareció sin un solo sonido o señal de auxilio. La búsqueda masiva que siguió no encontró ni un solo trozo de escombro del avión o de los cuerpos de sus ocupantes. No había nada. La teoría más escalofriante es que la explosión fue tan masiva y rápida que pulverizó la aeronave sin dejar rastro. La única evidencia del final del vuelo 739 es el recuerdo de un destello fugaz en la oscuridad, una señal de muerte que nadie en tierra pudo escuchar. Estos vuelos fantasma nos recuerdan que, por avanzada que sea la tecnología, el cielo sigue guardando secretos que la mente humana no puede comprender. Nos dejan con la inquietante pregunta: ¿alguna vez se revelará toda la verdad? ¿O estos vuelos están destinados a ser fantasmas para siempre? Déjanos tu teoría en los comentarios. Suscríbete para más.